Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario. Soy el doctor Douglas Villarruel, médico endocrinólogo, presidente de la Federación Internacional de Diabetes para la región de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe hispano. También dirijo una asociación de diabetes en Bolivia, que es la Fundación Susan Ho, que se encarga de atender a personas con diabetes de comunidades rurales. Hoy vamos a hablar sobre el programa de niños y diabetes en las escuelas de la Federación Internacional de Diabetes, KIDS por sus siglas en inglés, y lo que es su guía de incidencia política. Nos gustaría comenzar dando las gracias a Sanofi por apoyar a este webinario y al programa KIDS desde su creación en el año 2013. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas a los panelistas en la función Q&A que tenemos, y habrá una sesión de preguntas y respuestas al final del webinario en la que responderemos sus dudas. Bueno, la diabetes afecta especialmente a los jóvenes, incluida a los niños. La diabetes es, por tanto, una amenaza para la salud y la prosperidad de nuestra sociedad y las generaciones venideras. La Federación Internacional de Diabetes trabaja para mejorar la vida de los jóvenes que viven con diabetes y el futuro de nuestras sociedades mediante programas como este, KIDS, Niños y Diabetes en las Escuelas, o el programa de jóvenes líderes en diabetes que maneja la Federación Internacional de Diabetes. La Junta o el Board de la IDF se toma muy en serio el trabajo relacionado con la juventud. Y por esa razón, en febrero del año 2020, se estableció un grupo de trabajo sobre juventud conformado por siete miembros de la Junta de IDF. Este grupo de trabajo supervisa todas las actividades relacionadas con la juventud de la Federación Internacional de Diabetes. Y esto lo hace en estrecha colaboración con la Oficina Ejecutiva de la Federación Internacional de Diabetes. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer incidencia política para la inclusión de la educación en diabetes y la prevención de diabetes tipo 2 en el sistema educativo, y tal y como aboga el programa KIDS. Lo primero de todo, es importante entender por qué se necesita educación sobre diabetes y hábitos saludables en las escuelas. Tenemos con nosotros a Andrea Rodríguez, miembro del programa Jóvenes Líderes en Diabetes de México, para contarnos más sobre esto. Hola, buenos días a todos. Gracias Douglas, gracias Federación Internacional de Diabetes por contemplarnos, a Andrea Rodríguez y a mí, Diana Novelo, como voceras en este conversatorio para hablar sobre el potencial del programa KIDS en la prevención y la educación de diabetes en las escuelas mexicanas y de la necesidad de políticas gubernamentales para abordar las brechas existentes. Me permito comentar que mi amiga Andrea Rodríguez hoy está presentando una situación de salud donde consideramos que mejor no haga el esfuerzo por hablar, así que seré yo quien estará compartiendo la información. En las escuelas primarias y secundarias de México muy poco se habla sobre diabetes en general. Afortunadamente, a partir del ciclo escolar 2020-2021 se incorporó en estos niveles escolares de secundarias, primarias y secundarias la asignatura de vida saludable, donde se les enseña a los niños y adolescentes sobre alimentación, higiene y sobre ejercicio. Desde algunos años antes se incorporó como temática escolar saber sobre el uso del plato del bien comer, que es una herramienta base utilizada para la enseñanza de la alimentación completa aquí en México. Sin embargo, en ninguna de estas dos clases se aborda especialmente el tema de la diabetes. Y aunque la intención de incluir estos temas de salud en el programa educativo es muy valiosa, tiene una gran deficiencia.
Ninguna de ellas es abordada por un profesional de la nutrición. Unos 5 años antes de la pandemia, otros esfuerzos se iniciaron en las tienditas escolares, ya que estuvieron siendo más vigiladas por las autoridades para incluir alimentos saludables y disminuir la venta y el tamaño de la porción de los alimentos chatarra. Luego vino la pandemia y durante este reinicio de clases, la gran mayoría de las tienditas escolares no ha retomado la venta de alimentos saludables y están vendiendo mayormente comida chatarra alta en grasas y en azúcares. Por su parte, las familias donde hay niños y jóvenes escolares con diabetes prefieren llevar a la escuela comida preparada desde su casa, como sándwiches o tortillas con jamón y queso, huevo, con su respectiva pieza de fruta y alguna bebida natural. En el año 2020, algo que venía a reforzar positivamente las regulaciones en las tiendas escolares es que se incorporó el nuevo etiquetado de productos alimentarios en México, en el cual se agregaron los sellos negros de advertencia en los productos empaquetados, y también se modificó la descripción de la tabla de información nutrimental, donde ahora el producto se describe con base en 100 gramos y no por porción como se hacía antes. Entonces, aunque esto fue un gran esfuerzo, también esta modificación en la lectura de la tabla de información nutrimental está dificultando su entendimiento y cálculo para la gran mayoría de la población. En este conversatorio recabamos información, porque queremos ser la voz de niños y adolescentes con diabetes que están en edad escolar, también la voz de sus papás y la de sus maestras, ya que el programa KIDS es una herramienta que se busca incorporar en las escuelas para mayor bienestar y seguridad de estos niños y jóvenes. Se nos confirmó en esta recopilación de información que en las escuelas primarias y secundarias no se suelen dar clases, talleres ni pláticas sobre diabetes tipo 1, ni tampoco sobre la prevención de la diabetes tipo 2. En ocasiones son los papás, los padres de los estudiantes con diabetes tipo 1 los que toman la responsabilidad y se encargan de impartir y dar información al respecto. Los niños y jóvenes con diabetes y sus papás, sus padres, necesitan que en las escuelas se capacite a los colaboradores sobre la situación, ya que se sienten inseguros y les gustaría tener la tranquilidad de que alguien pudiera auxiliarlos en caso de emergencias como hipoglucemias o hiperglucemias, y que se cuente con al menos el equipo básico relacionado con la revisión de los controles y niveles de azúcar en la sangre, como sería el glucómetro. Los padres comentan que inclusive esperarían que un proyecto y programa de capacitación en diabetes existiera para maestros y personal de la escuela, dirigido y vigilado por parte del gobierno del estado. Para finalizar, Andrea y yo tenemos 4 propuestas que consideramos cruciales para mejorar esta situación en nuestro país. Y estas son: 1, que creemos factible que el proyecto KIDS comience por ser impartido a través de las asociaciones de diabetes de cada estado como parte de sus actividades fijas. Que el gobierno replique el proyecto KIDS y le dé vigilancia y seguimiento, trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud del Estado y, por supuesto, con la Asociación de Diabetes más cercana. 3, que al menos un nutriólogo y un enfermero estén en cada escuela primaria y secundaria. Y, por último, que el nutriólogo tenga injerencia en la asignatura de vida saludable. Esta es nuestra aportación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Diana, por explicar por qué los gobiernos necesitan incluir la educación sobre diabetes y hábitos saludables en el currículo escolar. Esperemos que Andrea se mejore de salud. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre el programa KIDS y la guía de incidencia política que la Federación Internacional de Diabetes lanzó en el año 2021. Hemos comenzado este webinario diciendo que la diabetes afecta particularmente a los jóvenes y a los niños. El último atlas de la diabetes de la Federación Internacional de Diabetes estima que más de 1.200.000 niños viven con diabetes tipo 1 en el mundo. La diabetes tipo 2 también tiene el potencial de convertirse en un problema de salud pública mundial en este grupo de edad, debido al aumento de los niveles de obesidad y de sedentarismo. Un entorno escolar saludable e inclusivo puede ayudar a combatir el estigma relacionado con la diabetes y a promover hábitos para abordar los factores de riesgo prevenibles de la diabetes tipo 2. Esta es la razón por la cual la Federación Internacional de Diabetes desarrolló el proyecto KIDS en el año 2013, junto con la Sociedad Internacional para la Diabetes Pediátrica y Adolescente, ISPAD,
y con el apoyo de una beca educativa de Sanofi. Las primeras experiencias pilotos tuvieron lugar en Brasil y en India con el apoyo de asociaciones locales como la ADJ y la SBD en Brasil y la HRIDAI y la PHFI de la India. Existen dos modelos de implementación de KIDS que vamos a explicar rápidamente. Uno es a través de sesiones puntuales que se ha realizado en por lo menos 45 países. Y el otro es mediante la implementación estructurada que debe contar con el apoyo de decisores políticos, asociaciones locales, etc. Este modelo se ha aplicado ya en 10 países. Con la implementación estructurada KIDS se han alcanzado 2.100.000 escuelas, 19.800 profesores y 340.000 niños. Desde el año 2013, la Federación Internacional de Diabetes ha desarrollado numerosos materiales en el marco del programa KIDS. Tenemos el pack de información con detalles sobre cómo implementar sesiones de KIDS en colegios desde la perspectiva de los alumnos, de los padres, el profesorado y las asociaciones de diabetes. Tenemos también el kit guía nutricional, que viene con información sobre hábitos nutricionales saludables. Tenemos el NutriQuiz, que es un cuestionario interactivo para aprender sobre hábitos nutricionales saludables y de una manera divertida. Y luego tenemos el kit guía de incidencia política, que es lo que ahora nos trae aquí, y recopila consejos para ayudar a los defensores a alentar a los decisores locales y nacionales a llevar la educación sobre la diabetes a las escuelas. Y está dirigida a cualquier persona interesada en hacer incidencia por un ambiente escolar saludable y libre de estigma. Para discutir con más detalle la guía de incidencia política de KIDS, vamos a contar con Beatriz Yáñez Jiménez y con Elizabeth Morsadek, que son miembros de la Oficina Ejecutiva de la Federación Internacional de Diabetes. Muchas gracias, Douglas, por tu apoyo hoy de nuevo a esta actividad de incidencia de la FID, y también a Diana por compartirnos la experiencia en su país y todas las recomendaciones que ella ha pensado con Andrea. Yo soy Beatriz Yáñez Jiménez, soy la manager del Departamento de Incidencia de la FID, y hoy tengo aquí a una de mis colegas, Elizabeth, del Departamento de Incidencia, que también va a manejar esta sesión conmigo. Hola a todos y bienvenidos a este webinario. Me llamo Elizabeth, soy becaria de la FID en el Departamento de Incidencia Política, como lo dijo Beatriz. Estudio Relaciones Internacionales en Madrid y por eso me interesa mucho la incidencia política a nivel internacional y particularmente en la defensa de las personas que viven con diabetes. Espero que este evento le resulte interesante y útil para sus futuras aventuras en la defensa de los niños, pero también de la educación sobre la diabetes. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Y hoy vamos a estar hablando, como ya discutíamos antes, sobre la guía de incidencia política sobre KIDS, que la FID lanzó el año pasado, pero no vamos a ser Elizabeth y yo las que vamos a hablar sobre esto únicamente. Tenemos a 4 defensores de las personas con diabetes que van a hablar con nosotros de este tema. Tenemos a Estefanía Malasisi de Argentina y a Bruno Carratini de Uruguay, que son ambos jóvenes líderes en diabetes y que han colaborado con nosotros en muchísimas actividades hasta el momento. Y tenemos también a Roxana Vizcaíno de Ecuador y a Mariana Gómez de México, que ambas son miembros del programa Blues Voices de la FID y también han colaborado durante los últimos años en muchísimas actividades con la FID. Pasamos entonces al primer paso de la guía de incidencia, así que Elizabeth y Estefi, podéis comenzar. Vale, pues muchas gracias, Beatriz. Vamos a empezar a hablar con nuestros panelistas sobre cómo realizar incidencia, sobre la inclusión de educación en diabetes, pero también los hábitos saludables en las escuelas. En primer lugar, hablamos de los primeros pasos del guía con nuestra primera panelista, Estefanía Malasisi, una de nuestros jóvenes líderes en diabetes de la FID de Argentina.
Hola, Steffi. ¿Puedes presentarte brevemente a nuestros participantes, por favor? Hola Elizabeth, hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar acá y agradezco la invitación. Bueno, como dice ahí y ya me presentaron, mi nombre es Estefanía, tengo 27 años, vivo con diabetes tipo 1 desde los 2, ahora en unos días cumplo mis 25 años de diabetes. Soy estudiante del último año de medicina, como bien dijeron, soy joven líder de IDF, soy joven líder de la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, Cuidar, desde 2013, donde bueno, me formé, me capacité y luego pude ingresar al programa de YLD de IDF en 2015, hoy en día también participando como mentora. Y por último, nada, en Cuidar trabajo en distintas áreas, principalmente en incidencia en políticas públicas, también trabajo en áreas de advocacy y bueno, ya desde 2016 más o menos en advocacy, particularmente para las escuelas. Gracias. A ver con el primer paso de la guía de incidencia política sobre la identificación de las carencias nacionales en el sistema escolar. Mi primera pregunta para ti, Steffi, sería, ¿cuál es el primer paso que cualquier defensor necesita emprender? Bien. Nada, en Cuidar particularmente siempre aprendí, y eso me ayudó enormemente en mi trabajo de abogacía, que para brindar soluciones efectivas es súper importante comprender el alcance del problema, y para eso es necesario realizar un diagnóstico adecuado de la situación, ¿no? Si conocemos qué es lo que está sucediendo, vamos a poder dar respuestas acordes. A nivel internacional podemos encontrar fuentes de información como los reportes de la Organización Mundial de la Salud, el portal de datos también del Atlas de IDF, del Atlas de Diabetes de IDF, perdón, pero sin embargo en países como Argentina, en el cual hay una grave faltante de datos oficiales específicos, es necesario recurrir a una recolección propia de estos datos, ¿no? Les cuento un ejemplo, nosotros en Cuidar hace más de 10 años que nos abocamos a generar también conocimientos e información, justamente por esta falta de datos que tenemos, y realizamos distintas encuestas y estudios de investigación. La escuela y la diabetes eran campos en los cuales nunca se había investigado antes en Argentina. Por momentos se pensaba que antes de los 2000, no sé, no había chicos con diabetes o no iban a las escuelas porque no existía información alguna sobre este tema. Entonces, nada, el hecho de contar en Cuidar con un programa específico de capacitación a docentes dirigido a las escuelas, que es el programa de la diabetes va a la escuela, nos facilitó poder generar esta información que tanto necesitábamos. Fue así también como en 2011 impulsamos el primer estudio de investigación sobre diabetes infanto-juvenil de Argentina, en el cual encuestamos a niños y jóvenes con diabetes tipo 1, a padres, a médicos y también a docentes. Y en ese estudio supimos que el 87% de los docentes encuestados, por ejemplo, afirmaba no saber nada o muy poco acerca de la diabetes tipo 1. El 73% admitió no haber recibido nunca un entrenamiento o alguna capacitación específica sobre los cuidados que requiere un niño o joven con diabetes dentro del ámbito escolar, y el 85% nos decía que se sentiría mucho más cómodo si tuviera un mejor conocimiento acerca de cómo reaccionar ante los cuidados de un niño o joven con diabetes. Como dijo Diana, ¿no? Necesitamos saber qué tenemos que hacer en las escuelas, por ejemplo, ante una hipoglucemia. Es una situación de emergencia quizás, entonces es importante saberlo. Supimos también, por último, que el 55% de los niños o adolescentes consideraba que sus compañeros no entienden qué es tener diabetes, y que el 94% de los chicos respondió que era imprescindible o sumamente necesario que tanto los profesores como los compañeros estuvieran informados acerca de diabetes. Entonces, nada, creo que lo más importante es hacer una búsqueda previa que nos permita recabar todos los datos relacionados con el tema que vamos a abordar, ya sea en el Atlas de IDF, ya sea en todos los recursos de la Organización Mundial de la Salud, como también en los propios que podamos tener desde cada organización de diabetes. Vale, gracias por esa explicación. En conclusión, sabemos que los datos son de alta importancia en comunicar la urgencia de la situación, por lo cual se puede preguntar, ya que muchos compromisos han sido firmados al nivel internacional, pero tantos políticos o legisladores siguen dudando en actuar en diabetes y educación en las escuelas. Pero si pasamos al segundo paso de la guía, que es establecer metas de incidencia, podemos hablar de la diferencia entre los objetivos y las metas, porque en muchos casos es difícil diferenciar los dos, claro, ¿no? Totalmente.
Sí, a veces, como bien dijiste, puede suceder que confundamos metas con objetivos. Y para explicarlo de una manera más sencilla, la meta es el resultado final que deseamos lograr a través de distintas acciones de incidencia, ¿no? Las metas son estas aspiraciones generales, quizás abstractas y no medibles a largo plazo. Por otra parte, los objetivos son aquellos pasos intermedios que debemos dar para alcanzar esa meta, ¿no? Es una manera como útil de dividir la meta en distintos pasitos para poder hacerlo más medible, manejable y concreto. A mí me gusta siempre dar ejemplos, por eso menciono lo que hemos trabajado. En cuidar en las escuelas, por ejemplo, en tema de diabetes y escuelas, nosotros nos propusimos como meta que las escuelas en nuestro país sean entornos seguros, ¿sí? Porque no eran entornos seguros para los niños y adolescentes. Y de esta manera nos pusimos a trabajar en distintas áreas de acción. Ya sea en el 2002, a partir del desarrollo e implementación del programa La Diabetes va a la Escuela, en el que ya llevamos capacitados a más de 16.000 docentes, tanto de manera presencial como virtual. Fue una capacitación en la que intentamos optimizar los cuidados necesarios para los chicos, prevenir situaciones de riesgo, evitar complicaciones y también, ¿por qué no?, hablar de todo este tema de la alimentación saludable, de los hábitos saludables y prevenir la diabetes tipo 2, que los números, como sabemos, están aumentando cada vez más. También implementamos otro programa, porque los chicos no están solo con sus docentes, sino con sus compañeros en el cole. Entonces implementamos un programa de Al Cole con mi amigo con diabetes, en el que lo que hacemos es que con un grupo de jóvenes líderes de cuidar, vamos a las escuelas y contamos un poco cómo es esta vida con diabetes a sus compañeritos, para que ellos también lo puedan acompañar de la mejor manera. Ya llevamos contactado a más de 4.000 alumnos en las escuelas de forma presencial, y esto también no es solo hablar de diabetes tipo 1, sino también hablar de la prevención de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Siempre intentamos dar como un marco mucho más grande en el que podamos compartir información, mejorar la calidad de vida, que el entorno sea seguro y que podamos prevenir condiciones a futuro. Vale, gracias. Si entiendo bien, el punto de partida para todas las acciones de incidencia política en el contexto de Kids sería tener un objetivo, ¿sí? Exacto. Pero podemos también subrayar que la situación entre los diferentes países puede ser muy diferente. ¿Crees que un solo objetivo se ajusta a todas las situaciones? Definitivamente no. Creo que ni siquiera te diría, un objetivo puede ser distinto en distintas partes de un país. O sea, en Argentina lo que yo puedo conocer de la provincia de Buenos Aires, donde vivo, quizás no es la misma situación que lo que vive alguien en otra provincia del norte o del sur. Así que seguramente que los objetivos no son los mismos. Creo que por eso es tan importante recabar información, entrar al campo, ¿no? Ponerse las botas e ir al campo y conocer qué está pasando, porque como dije antes, uno puede generar proyectos y demás, pero si no conoce cuáles son las necesidades, no vamos a saber en qué tenemos que hacer foco y cómo solucionar esas problemáticas que pueden estar ocurriendo. Así que desde ya creo que eso es súper importante. También un poco los distintos programas como el de YLD incluso, o el de Jóvenes Líderes de Cuidar, que nos capaciten a los jóvenes para tener herramientas, para poder entender cuáles son las situaciones, saber qué tenemos que ir a buscar, qué información necesitamos para poder tener objetivos, saber cuáles son los apropiados para cada lugar, para cada país y quizás para cada parte de un país. Vale, pues muchas gracias, Estefanía, por tu participación y vamos a continuar con el resto de los pasos. Muchas gracias, Estefanía, y te esperamos luego en la sesión de preguntas y respuestas. Os recordamos a todos los que estáis siguiendo este webinario en directo que tenéis una opción que se llama Q&A abajo, y si clicáis ahí podéis dejar las preguntas para los oradores, así que cualquier duda que tengáis no dudéis en añadirla ahí. Pasamos ahora a hablar con Bruno Carratini. Hola, Bruno. Antes de hablar de los siguientes pasos de la guía de Kids, por favor, preséntate un poquito, en un par de minutos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Bruno Carratini, de Uruguay. Soy licenciado en nutrición, también educador en diabetes. Trabajo y represento a la Asociación de Diabéticos de Uruguay, quizás una de las más antiguas asociaciones fundadas en la región, desde el año 51 que existe la Asociación de Diabéticos de Uruguay, y desde ese entonces ha estado trabajando y abogando por los derechos de las personas con diabetes. También trabajo en el Hospital Británico de Uruguay y
pertenezco al Consejo Directivo de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. Y ahora lo interesante, tengo diabetes tipo 1, hace ya 16 años más o menos, sí, 16 años, y bueno, también me entrené en el programa de Young Leaders de la IDF, por allá por el año 2017, y desde ese entonces he estado participando en diversas actividades coordinadas por la IDF. Muchas gracias, Bruno. Pues bueno, vamos a pasar al tercer paso de la guía de incidencia política, que trata sobre cómo construir alianzas para realizar incidencia. Algo que nos dice mucha gente, y sobre todo los jóvenes líderes, es que empezar con el trabajo de incidencia puede ser un poquito abrumador. Cuando estás comenzando no sabes por dónde empezar. ¿Por qué es importante precisamente construir estas alianzas? Bueno, generar cambios positivos lleva tiempo. Es difícil conseguirlo individualmente. Solos es difícil que logremos avanzar, o al menos si representamos únicamente una organización. Entonces, establecer alianzas y combinar recursos es la mejor forma de maximizar las posibilidades de éxito. Incluso estos socios estratégicos a veces pueden proporcionar información útil que ayude a identificar justamente cuáles son los problemas y las carencias nacionales, y así también establecer las metas más claras y concretas respecto a la incidencia que pretendemos llegar. Eso es importante. Definitivamente hay una larga lista de actores que pueden colaborar en la incidencia del proyecto que nosotros nos planteemos, y específicamente en el proyecto KIDS, dirigidos a los escolares, personas que viven con diabetes, los cuidadores, profesionales de la salud primaria, asociaciones locales de diabetes, organizaciones de derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con la defensa de la sociedad civil son socios estratégicos, y por supuesto que, como se le dice, el elefante en la habitación, ¿no? El sector político y el sector privado también. Totalmente de acuerdo contigo. Además, Bruno, que es importante colaborar con otras organizaciones para maximizar también los recursos, que esto es algo que incluso la FID hace, no es solamente cuando alguien realiza incidencia a nivel individual. Tú vives con diabetes, nos lo acabas de decir hace un momentito. ¿Por qué es importante precisamente involucrar a las personas que viven con diabetes y a aquellos que cuidan de personas que viven con diabetes como colaboradores de incidencia? Bien, bueno, las personas que conviven con diabetes definitivamente son las voces fundamentales a la hora de transmitir un mensaje de incidencia. Toda la sociedad civil coincide en este aspecto, y se ha demostrado además la fuerza que tiene un mensaje de unión de las personas afectadas. Son las personas que transmiten desde la experiencia vivida, y eso es crucial a la hora de llegar al público objetivo. Nuestra experiencia país, por ejemplo, la voz de las personas afectadas por la diabetes, los cuidadores y las organizaciones del sector sociedad civil han sido actores claves a la hora de la creación y la incorporación de material informativo y preventivo en la currícula del programa escolar. Definitivamente es un aspecto muy importante incluir a las personas que conviven con diabetes. Claro que sí, esto también es algo que hacemos nosotros colaborando con todos los jóvenes líderes y los Blue Circle Voices. De todas formas, hay que tener cuidado también con los colaboradores que se eligen para hacer incidencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Sobre todo cuando se considera trabajar en conjunto, por ejemplo, con el sector privado, que lo mencionaba hoy, que puede ser un socio estratégico, pero hay que asegurarse de evitar cualquier posible conflicto de interés. Por ejemplo, si el interés comercial de las empresas, esto ocurriría, por ejemplo, si el interés comercial de las empresas con las que se considera trabajar interfiere con el interés principal del proyecto, sobre todo el proyecto KIDS, que es la promoción de hábitos desde la consolidación de los hábitos en los niños. Si la empresa del sector privado justamente tiene un interés de marketing de productos no saludables, que sabemos que son un importante factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes en el futuro, en ese caso estaríamos en conflicto de interés. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir estos socios estratégicos, en particular del sector privado. Muchas gracias, Bruno, y por este consejo. Pasamos al siguiente paso,
el paso número 4 de la guía, que es identificar a tu audiencia objetiva para realizar incidencia. La incidencia consiste en convencer a aquellos que tienen realmente la capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Para que realmente se alineen con tu objetivo. ¿Cuáles son las principales personas que tú crees que podrían ayudar con la implementación de un programa como KIDS sobre educación en las escuelas? Bueno, si pensamos en la implementación a nivel nacional, sobre todo, y por qué no a nivel regional, el público principal serían los legisladores, los que realmente pueden hacer el cambio que suceda, ¿no? Que son el vínculo directo con los gobiernos nacionales, ministerios y parlamentarios. Estas son las personas, son el agente clave, el actor principal a la hora de implementar el programa KIDS y que forme parte legítimamente de lo que es la estructura educativa de un país. Pero también en el marco KIDS, las asociaciones y redes escolares, en este caso estarían los ministerios también, son uno de los decisores principales también. Tienen la capacidad de implementar el programa en un gran número de escuelas, por ejemplo. Entonces también dentro del programa del marco KIDS, las redes escolares son un actor fundamental. Muchas gracias. Y bueno, es algo que nosotros intentamos hacer siempre, hablar con los legisladores, pero a veces es muy, muy, muy difícil conseguir hablar con responsables políticos. Cuando no se llega a esa audiencia, que es la que de verdad te puede ayudar, ¿cuál sería el paso? ¿Qué se podría hacer para intentar generar cambio? Bueno, hay una audiencia secundaria también, que no es menos importante. No, porque sea secundaria no es menos importante, que son los famosos influencers o influenciadores, sería en español, que pueden apoyar a la movilización de estos decisores políticos. Aquí tenemos a los líderes de opinión, los medios de comunicación nacionales y locales. Acá en Uruguay hemos trabajado muchísimo en conjunto con ellos y por suerte ha habido una buena respuesta. También con los líderes comunitarios famosos, figuras públicas. Por allá por la época del Mundial pasado, nosotros tuvimos la experiencia de acercarnos a celebridades del fútbol, por ejemplo, que es un deporte en la región muy importante, y por suerte hubo una buena respuesta y se sumaron a la campaña figuras reconocidas. Y bueno, y un grupo claro también de influenciadores para KIDS son las asociaciones de padres, los sindicatos de estudiantes, la parte educativa, los profesores, que también pueden hacer un trabajo de abogacía dirigido hacia el gobierno para implementar el proyecto en las escuelas, el proyecto KIDS. Gracias, Bruno. Y bueno, llegamos al momento en el que hablamos de los recursos. Cuando se hace incidencia, y siempre en cualquier actividad que se realiza, los recursos que se tienen son limitados, no disponemos de todo lo que querríamos y a veces es difícil por esto conseguir llegar a todo tu público objetivo. Entonces, tenemos que priorizar a las personas a las que vamos a llegar. ¿Cómo podemos hacer esto? En este caso, los esfuerzos deben ir dirigidos a aquellos decisores y influenciadores, que sería el segundo grupo, que tienen más probabilidades de apoyar la meta. Por eso es importante planificar bien con quién podemos hacer una alianza estrategia. Yo recomendaría que las personas que se dedican a la abogacía por la diabetes usen el mapeo de poder. Ahí lo tenemos en pantalla. El mapa de poder te puede ayudar a identificar la audiencia objetiva, las personas y organizaciones de la lista que pueden ser de gran ayuda de alguna manera. Para cada persona o organización en la lista hay que preguntarse si están de acuerdo o en contra de la meta de incidencia. Ese sería el primer paso, en cuanto a poder o influencia que tienen al respecto también. Entonces, hay que centrar los esfuerzos en alcanzar a la audiencia de influenciadores y decisores más poderosos y que apoyen firmemente la meta planteada. Los grupos a favor de las actividades, pero con menos poder de influencia, también pueden ser importantes para el trabajo de incidencia, en especial si se logra involucrar actores más influyentes. Por eso es recomendable también este mapeo que vemos, el mapa de poder, actualizarlo con frecuencia, porque a veces algunos grupos en los cuales nosotros inicialmente nos aliamos estratégicamente pueden cambiar de opinión y es necesario hacer una actualización periódica. Gracias, Bruno. Y ahí está la imagen del mapeo de poder y le recomendamos, por supuesto, a toda la gente que se descargue la guía de incidencia política para leer más sobre cómo rellenar este gráfico. Pasamos entonces al quinto objetivo que vamos a ver contigo, que es definir los objetivos SMART, ¿no? Hemos estado hablando de cuáles son los objetivos, las metas. Las metas son muy generales, ¿no? Pero
no se pueden medir. Entonces, ¿cuál es el primer paso que un defensor tiene que tomar para decidir lo que realmente se quiere hacer? Como tú lo dijiste, Bea, los objetivos generales a veces son difíciles de medir y por eso está bueno priorizar el trabajo, y una buena manera es a través de los objetivos SMART, que son más bien a corto plazo. En este sentido, es bueno definir nuestros objetivos SMART y el método por el cual se hace es a través de sus iniciales, como lo dice la palabra SMART en inglés, viene de que si lo desglosamos tenemos la S de specific, de específicos, que serían objetivos que son concretos y bien definidos. Este es un paso muy importante en la planificación. M, measurable, que viene de medible. En realidad tenemos que ver si los objetivos se pueden medir o no se pueden medir, porque si en este caso no se podrían evaluar. Esto hay que ser cuidadoso también. La A viene de attainable, que es alcanzable. Sí tenemos que establecer objetivos ambiciosos, pero también tienen que ser realistas con los recursos que tenemos. R viene de relevant, de relevante. Los objetivos deben apoyar la consecución de la meta final, tiene que ser relevante en ese sentido. Y la T, que es de time bound, o sea, limitados en el tiempo, también hay que establecer plazos realistas que se puedan lograr de alguna manera. Muchas gracias, Bruno. Esto, claro, tú lo acabas de explicar, pero luego cuando se lleva a la práctica a veces es bastante difícil establecer estos objetivos SMART. ¿Qué les puedes recomendar tú a los defensores? Yo les recomiendo, lo primero que les voy a aconsejar y definir es que establecer los objetivos SMART puede ser complicado y eso es verdad, sobre todo cuando recién se comienza el trabajo de la incidencia y la abogacía. Yo recomiendo que los defensores y las personas que abogan por la diabetes trabajen en conjunto para establecer los objetivos y asegurarse de que tengan este formato SMART antes de avanzar con la planificación y la promoción. El trabajo en equipo es clave a la hora de determinar qué camino seguir respecto a las metas planteadas. ¿Cuál sería, hablando de KIDS en concreto, un objetivo SMART, hablando de incidencia? Bien, un ejemplo de esto, llevémoslo a la práctica. Por ejemplo, movilizar a tu red para conseguir que al menos 1000 personas firmen una petición para incluir la educación sobre la diabetes y la promoción de hábitos saludables en los planes de estudios escolares para finales de año. Ese puede ser un objetivo SMART, es específico, ya que plantea la incorporación de la educación y promoción de la diabetes y hábitos saludables en los planes de estudios escolares, por eso es específico en eso. Es medible porque define al menos 1000 firmas para la petición, que no es algo tan difícil de generar tampoco. Es alcanzable, ya que solamente, como les decía, basta con confirmar la petición, que además lo podemos promover a través de las redes sociales, por ejemplo. Es relevante porque sería un importante avance en la incorporación del programa KIDS en la currícula escolar, y bueno, y es limitado en el tiempo, la última que es time bound, por tratarse justamente de un año, una meta razonable que se puede practicar. Pues una última pregunta para ti, Bruno. Cuando los defensores trabajan en incidencia, a veces establecen los objetivos, pero luego se dan cuenta de que para lograr un objetivo primero tienes que haber logrado otro, no se puede trabajar en ellos simultáneamente. Esto puede ser muy frustrante, así que ¿qué les recomiendas tú? Antes que nada, paciencia y bueno, sí, conseguir el cambio que se desea llevar, sobre todo si nuestro proyecto es algo relevante y importante, puede llevar años inclusive. Pero es recomendable estructurar la estrategia de incidencia que nosotros planifiquemos en fases, en distintas fases. Cuando se planifica una fase, es importante establecer objetivos realistas basados en los recursos y capacidades que se tenga en ese momento. Por eso en el mapeo que veíamos antes es necesario actualizarlo, porque a veces cambian las situaciones y el contexto de los momentos, ¿verdad? Entonces, una vez que hayamos alcanzado los objetivos de una fase, se puede planificar la siguiente fase con una serie de objetivos un poco más ambiciosos, ¿sí? Para ir avanzando y así sucesivamente. Muchas gracias, Bruno, y nos quedamos con una de las cosas que has dicho. Siempre que se hace incidencia, hace falta paciencia. Te paso la palabra otra vez, Elizabeth, para seguir hablando del resto de los pasos. Vale, gracias a Bruno por su intervención
y sus consejos también. Seguimos ahora con Roxana, miembro de la red Blue Circle Voices de la FID de Ecuador. Por favor, Roxana, ¿puedes presentarte brevemente para que nuestros participantes te conozcan un poco más? Claro que sí, muchísimas gracias Elizabeth y a todos este grupo maravilloso que me ha dado la oportunidad de poder compartir mis experiencias. Bueno, mi nombre es Roxana Vizcaíno, estoy desde Guayaquil, Ecuador, y soy fotógrafa y soy madre de Sergio, que fue diagnosticada a la edad de 2 años y él en este momento está a punto de cumplir 11 añitos, así que ya llevamos unos años, en comparación a muchas familias que conozco, pues son pocos, pero se han sido bastante intensos y un cambio de vida radical para lo que yo me había imaginado cómo iba a ser en nuestra vida. Soy fotógrafa profesional y soy docente y soy voluntaria de parte de la Fundación de Fuvida, que soy parte de ellos desde hace más de 8 años. Muchas gracias. Pues pasamos al paso 6, dar forma a los mensajes de incidencia. Hemos estado hablando sobre la investigación previa que hay que realizar teniendo en cuenta las metas y objetivos, pero aún no hemos hablado sobre los mensajes que los defensores necesitan comunicar. ¿Por qué son tan importantes esos mensajes para ti, Roxana? Bueno, como madre, como ciudadana, como defensora y mi intención es hacer voz acerca de la diabetes tipo 1, porque al igual que muchas personas, yo desconocía totalmente el idioma. Hace un momento lo mencionó Elizabeth, incluso Bruno, en cada país la situación es totalmente diferente. Las necesidades de salud son diferentes, lo que esté ocurriendo en un país. Yo estoy en un país latinoamericano que justamente en este momento están pasando por problemas políticos con el gobierno, entonces todo eso va a influenciar. Y cuando nosotros hablamos de vivir diariamente con la diabetes, nos damos cuenta que puede estar pasando cualquier cosa alrededor de nosotros, una pandemia, problemas políticos, situaciones mundiales, pero la condición de la diabetes no cambia. Así que nuestra misión de hacer voz en muchas ocasiones es un poquito complejo. Así que, primeramente, conocer bien el problema. Y este programa de Diabetes Kids, que ya lo vengo escuchando desde años anteriores, definitivamente es algo esencial, porque el niño pasa gran parte de su vida dentro de una escuela. Nosotros, el sistema de educación aquí es diferente, las escuelas públicas son diferentes, las escuelas privadas son muy costosas. Entonces, encontrar realmente la manera de llegar a todas las personas conociendo perfectamente el problema, a través de los datos, a través de los hechos, y en este caso, pues, entramos a formar parte como un protagonista esencial, las personas que cuidamos a alguien con diabetes, o los jóvenes que ya viven muchos años con diabetes, porque a través de su testimonio pueden dar evidencia real de qué es vivir con diabetes, porque hablamos de la diabetes, de las glucosas, de las hiperglicemias, de la hipoglucemia, pero los gastos que conlleva ese tratamiento, el cuidado diario, las mediciones de glucosa, las inyecciones, muchas personas desconocen de eso. Y no solamente es la parte médica, también es la parte social. Entonces, es importantísimo que las razones que nosotros demos para un cambio sean realmente evidencias reales. Y lo podemos hacer a través de nuestros testimonios. Sí, los padres, los cuidadores podemos hacer voz, pero siempre digo que un protagonista principal es la persona que vive con su condición. Las acciones que hacemos nosotros debe llegar a un público. Si estamos hablando específicamente del programa de educación de diabetes en las escuelas, los docentes son los llamados a tener los conocimientos necesarios para saber cómo actuar cuando un niño esté presentando los síntomas. O si ya conocen que dentro de sus estudiantes existe alguien que tiene diabetes, pues saber cómo actuar a través del respeto, a través de la empatía. Y sobre todo, este caminar de estar aquí juntos, de crear este webinar, nos hace sentir tan acompañados, nos hace sentir tan respaldados, que quizás se podría llegar a decir, es el inicio, son los peldaños para nosotros en Ecuador, que se desconoce tanto del tema. Porque las personas que están alrededor mío, porque constantemente yo hablo acerca del tema, yo no tengo ningún tipo de problema de hablar acerca de la condición de mi hijo, la diabetes de Sergio, inclusive él, pero esto es sumamente importante que todas las personas reconozcan
lo que es vivir con una condición, porque existen miles de condiciones. Ok, muchas gracias. ¿Y piensas que se ajustan todos los mensajes de incidencia a todas las situaciones? Así es, así es. Nosotros estamos hablando pues que la diabetes no mira ni edad, ni estatus, ni situación social, nada. Es tan importante el mensaje, cómo debe de llegar y cómo nuestras acciones a través de una organización, recordemos que el mensaje no es tanto el mensaje en sí, sino quién lo da. Y en este caso, pues nos toca a nosotros, a través de acciones, de generar un plan estratégico y de unirnos. Lo más importante es unirnos. Vale, y ahora que sabemos cómo dar un poco de forma a un mensaje, pienso que podría ser interesante saber también si hay tipos de canales específicos que son más apropiados para hacer incidencia sobre kids. ¿Qué piensas, Roxana? O sea, definitivamente, definitivamente, las personas que tienen un cuidado, que tienen conocimientos, que han recibido educación en diabetes, son fundamentales. Puede ser que una persona ya o esté viviendo durante muchos años con diabetes, pero no sabe todavía el cuidado, no sabe transmitirlo, motivarlos, hacer que realmente a través de capacidades de educación, convertirlos en líderes. Y ellos son los que van a ser voz y definitivamente se van a poder adaptar a través de muchas situaciones, el de poder transmitir cómo es el cuidado. De hecho, nosotros en FUVIDA hemos tenido la oportunidad, luego de una pandemia, de hacer hace un poco de meses el primer campamento, en donde los jóvenes que ya tienen experiencia, que ya tienen más años viviendo con diabetes, que ellos les comuniquen cómo debe ser el cuidado con los chicos. Y ellos serían protagonistas fundamentales en dar estas charlas o participar en estos programas que puedan hablar acerca del cuidado en las escuelas. Porque ellos van a decir, yo vivo con diabetes. ¿A quién le vas a creer? Es a alguien que vive diariamente con esta condición. Vale, muchas gracias. Y por eso vamos a continuar con el paso número 7, que habla de seleccionar los mensajeros. Totalmente. Sí, totalmente. Empecemos con una pregunta sobre los aspectos importantes para ser mensajero y qué hace falta para ser un buen mensajero, Roxana. Bueno, definitivamente tiene que conocer, no me gusta hablarlo tanto como un problema. Son las experiencias de la vida y son lo que nos ha tocado. No es tanto el problema en sí, sino cómo actúas tú frente al problema. Entonces, ese mensajero debe llevar un mensaje positivo, real. No es fácil, especialmente pues en nuestro país, el sistema de salud, como lo mencioné hace un momento, es bastante complejo. Hablar acerca de una condición, hablar acerca de la diabetes, en muchos casos nosotros nos ha tocado tocar muchísimas puertas. En mi caso, soy fotógrafa, soy docente, no soy un profesional de la salud. Entonces, cuando uno tiene la convicción realmente de algo y que es importante, y no solamente para un bien propio, sino para un bien común, es de seguir adelante y seguir uniéndose con más personas y motivando a generar inspiración, a comprometer a las personas. Y ese sería básicamente pues los protagonistas. O sea, como lo mencioné hace poco en una reunión, a la larga yo estoy haciendo voz como madre, como ser humano, como mujer, pero esta voz está siendo primeramente escuchada por mi hijo, porque al final de toda esta etapa en que él es un niño todavía y que yo estoy constantemente cuidándolo, él es el que va a ser voz, porque él es el que va a vivir hasta que haya una cura acerca de cómo es vivir con la diabetes, e invitar a otros a participar y dar a conocer la importancia del cuidado. Muchas gracias, Roxana. Ya sabemos que un mensajero no puede adaptarse a todas las situaciones, pero quizás tienes un par de ejemplos de tu experiencia de personas que podrían ser buenos mensajeros. Bueno, como lo acabo de mencionar, alguien que vive con diabetes, invitar a los padres a unirse, a realizar actividades, a comprometerse realmente, es definitivamente una de las oportunidades que tenemos nosotros como seres humanos de crear un cambio. Yo siempre recuerdo algo que nos decían cuando estábamos en el colegio, en la escuela: seamos el futuro del mundo, del planeta. Y la vida nos ha dado esta tremenda lección. Miren,
¿quién me iba a decir que iba a estar yo reunida prácticamente luego de 10 años con todos ustedes y viendo cómo esta unión y generar estos programas pueden salvar muchas vidas? O sea, estamos hablando de la vida de un niño, estamos hablando de la vida de seres humanos que deben de tener el cuidado adecuado para poder ser personas productivas. Y eso es algo que a través de todas las actividades que hacemos, por lo menos aquí en Guayaquil, en Ecuador, tratamos de llegar a través de la fundación, que no ha sido nada fácil, de que mientras el cuidado sea el correcto, estamos ayudando a que sean seres, que sean ciudadanos productivos para el país, para evitar futuras complicaciones. Eso es esencial, pero primeramente que los jóvenes y los propios padres se lo crean, porque aquí hay un punto muy importante. En muchas ocasiones cuando un padre recibe un diagnóstico, obviamente es devastador, pero debemos de salir adelante. A ver, un regalo que tengo, no quería recibirlo, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto para poder hacer un cambio? Pues muchas gracias a Roxana, era fenomenal oír sus experiencias y conocimientos. Podemos pasar al próximo paso con Mariana Gómez. Sí. Eso es, vamos a pasar ahora a los 2 últimos pasos de la guía con Mariana, una de nuestros Blue Circle Voices. Mariana, puedes presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariana Gómez, soy licenciada en psicología, soy educadora en diabetes formada en la Federación Mexicana de Diabetes, soy mexicana. Actualmente soy parte del equipo de trabajo de mercados internacionales en Beyond Type 1. He trabajado en el área de abogacía y de educación en diabetes y de organizaciones sin fines de lucro desde el año 2006. Y además vivo con diabetes tipo 1, comparto mes de diaversario con Estefanía, mi diaversario número 37, se acerca ya pronto en algunos días, entonces no voy a decir cuántos años tenía cuando mi diagnóstico porque me calcularían la edad de forma inmediata, y para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mariana, por colaborar en esta actividad. Bueno, pues vamos a pasar entonces al paso número 8 de la guía. Que es planificar las actividades, ¿no? Hemos estado hablando de metas, de objetivos, de los colaboradores, de los mensajes y ahora tenemos que hablar de actividades. ¿Cuál es el vínculo entre los objetivos y las actividades? Creo que primero es muy importante recordarle a la gente que está hoy con nosotros que cuando hablamos de abogacía no nos referimos exclusivamente a la abogacía y al activismo a través ni de las redes sociales exclusivamente, ni solamente a través de las organizaciones sin fines de lucro. Tú si eres mamá, si eres papá, si eres alguien que vive con diabetes tipo 1 o tipo 2, puedes ser también tu vocero y tu activista de tu propia trinchera. Entonces tendríamos que empezar primero definiendo que todos estos objetivos, los famosos objetivos SMART, que ya vimos con Roxana y que vimos con Bruno, también son actividades que pueden asemejarse muchísimo al día a día con diabetes y que podemos transformar y traducir todas estas actividades al mundo real, a la vida real, para que lo podamos hacer de forma más sencilla. Por ejemplo, en este caso, los objetivos SMART me recuerdan muchísimo un poco nuestro manejo glucémico. Tenemos que ser muy específicos. Antes medíamos glucosa en orina, ahora ya medimos glucosa en sangre de forma muy efectiva y tenemos metas muy específicas, números muy específicos. Tenemos que ser capaces de medir nuestras campañas y nuestros trabajos de activación, en este caso, sobre todo si son referidos al entorno escolar. Tenemos que medirlos para definir si hemos logrado el éxito o no, alcanzables, como ya vimos, relevantes, que quiere decir que son muy importantes, y limitados en tiempo, exactamente igual que como cuidamos nuestra diabetes, o muy parecido a como cuidamos nuestra diabetes. Entonces es muy importante primero que para cada objetivo, que tengamos entre 3 y 4 objetivos específicos, y para cada uno de estos tengamos además 2 o 3 actividades. Es importantísimo porque de esa forma vamos a poder estructurar nuestro propio plan. De pronto se piensa que este trabajo de abogacía y de este trabajo de Kids específicamente es muy complicado y que necesitamos crear una agenda de políticas públicas y que tenemos que cambiar el entorno escolar, pero en realidad lo podemos hacer desde nuestra propia trinchera, siendo papás de niños con diabetes o trabajando junto con el gremio escolar, con los cuidadores en las escuelas, con los maestros en las escuelas. Hay organizaciones como Cuidar que se dedican a dar la capacitación a sus propios miembros para que puedan ellos ser y convertirse en estos agentes de cambio.
Muchas gracias, Mariana, y gracias por comentar todas estas cosas tan importantes. Hablamos otra vez de esta frustración, ¿no?, que a veces sienten los defensores cuando están empezando, pues no saben por dónde empezar a establecer los objetivos, no saben por dónde comenzar. En el caso de las actividades, ¿por dónde recomendarías tú a los defensores que empezasen la planificación? En realidad es menos complicado de lo que parece y me gustaría poner un ejemplo como para que fuera más claro para quienes no se dedican a la abogacía de una manera formal. Para llamarnos activistas o voceros en diabetes, no necesitamos portar un título y tampoco necesitamos salir en la fotografía. Necesitamos trabajar desde nuestro lugar y papel lleno de experiencia con diabetes, como cuidadores de alguien que vive con diabetes o como personas que viven con diabetes, para intentar cambiar la forma en la que se trabaja actualmente en las escuelas. Esto es una prioridad del mundo actual. Necesitamos aprovechar los canales de comunicación que ya existen en las escuelas, por ejemplo. Es muy fácil, quienes somos papás y mamás de niños que están en el entorno escolar, sabemos muy bien que hay grupos, por ejemplo, en WhatsApp, que se dedican a compartir información. Casi siempre es de alguien sabe que dejaron de tarea, pero estos mismos canales de comunicación, que son canales de la vida diaria, pueden convertirse fácilmente en herramientas para crear todo este trabajo de abogacía y de comunicación. No necesitamos herramientas costosas, no necesitamos campañas elaboradas, necesitamos hacer llegar mensajes fidedignos basados en evidencia, como Roxana dijo, utilizando información de la IDF, utilizando información de nuestras fuentes fiables, de nuestras organizaciones locales, pero podemos hacer uso de todas estas herramientas. Y un ejemplo muy concreto puede ser, por ejemplo, el Día Mundial de la Diabetes. Todos sabemos cuándo es el Día Mundial de la Diabetes, sabemos que en las escuelas hay todos los lunes una ceremonia, la ceremonia para la bandera, y podemos aprovechar ese canal de comunicación tan simple como una ceremonia escolar para poder llevar información más allá. Y esa información, primero, por un lado, muy específica, vamos a llevar información sobre qué es diabetes, cómo podemos algunas veces prevenir diabetes tipo 2, que el sistema escolar nos lo permite, o cómo podemos atender y ayudar a la incorporación de los niños con diabetes tipo 1 de una forma más efectiva en ese entorno escolar. Queremos crear conciencia, queremos trabajar en llevar información sobre diabetes fuera del mundo y de la comunidad de diabetes. Queremos esparcir el mensaje. Entonces podemos crear una campaña, digamos, concentrarnos y trabajar con padres de familia de al menos 10 escuelas en nuestra zona escolar para compartir y crear una campaña social. Una campaña social puede ser un mensaje creado por alguna de las asociaciones con las que ya trabajamos, puede ser la misma campaña de la Federación Internacional de Diabetes, y podemos compartir esta información a través de estos canales tan sencillos. Podemos trabajar además con otros aliados, es decir, con otras organizaciones que ya están trabajando en ello, la Federación Internacional de Diabetes nuevamente. Somos varias organizaciones trabajando en América Latina con las cuales podemos trabajar de forma muy directa, Cuidar en Argentina, incluso Beyond Type 1, podemos trabajar de forma muy ágil y colaborativamente. Entonces podemos analizar después y medir cuántas personas compartieron esta campaña, cuántas personas en nuestro colegio ya saben qué es diabetes tipo 1, cuántas personas en nuestra escuela ya saben si hay formas de alimentarnos de mejor forma en el entorno escolar, y de esa forma podemos cambiarlo. Además, es importante que tomemos en cuenta, así como tomamos en cuenta los grupos de WhatsApp y los lunes de ceremonia de la bandera en el colegio, que tomemos en cuenta estos días específicos, calendario. El Día Mundial de la Diabetes es solo uno de ellos, por mencionar uno, ¿no? El Día Mundial de la Salud, el día que dedicamos a la salud emocional, el día que dedicamos a la prevención de trastornos de la conducta de la alimentación. Podemos escoger este tipo de fiestas y de este tipo de días conmemorativos para llevar nuestra campaña más lejos todavía. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, desde luego que es muy importante utilizar días como el Día Mundial de la Diabetes. Tenemos la suerte de tenerlo todos los años para realizar actividades de sensibilización. Rápidamente, porque estamos empezando a quedarnos sin tiempo, ¿qué hay que hacer para comenzar a planificar una actividad? ¿Por dónde empezaría? Yo creo que lo ideal es, y desde nuestra propia trinchera además, no, tengo que hacer mucho énfasis en que no necesitamos ser voceros activistas y cursar estudios universitarios para podernos convertir en agentes de cambio. Necesitamos saber el mensaje que estamos transmitiendo, necesitamos aliarnos con las organizaciones que están trabajando en ello, con la Federación Internacional en Diabetes específicamente en este caso, para el programa KIDS, y necesitamos crear nuestra campaña social tomando todos estos factores y todos estos puntos en cuenta.
pero podemos, por ejemplo, conectar con al menos 2 medios de comunicación nacionales a través de las redes sociales. Eso no es complicado, podemos aprovechar nuestra propia narrativa, nuestra propia historia de vida con diabetes en el Día Mundial de la Diabetes. Es una forma muy sencilla de hacerlo. Todos los medios de comunicación voltean ese día a vernos a nosotros porque nosotros somos quienes hablamos de diabetes. Entonces puede ser una buena oportunidad para acercarnos a medios de comunicación, ofrecer una entrevista, ofrecer nuestra participación en algún evento comunitario. Podemos además aprovechar nuestras redes sociales personales para acercarnos a tomadores de decisión, o incluso si somos muy, pero muy, muy, muy ambiciosos, que casi todas las personas que vivimos con diabetes somos ambiciosos y queremos trabajar en esta concienciación, podemos conectar con al menos 10 miembros de nuestros gobiernos locales, la Secretaría de Educación, por ejemplo, en algunos países, senadores y diputados en esas fechas específicas para poder llevar nuestro mensaje más allá. Muchas gracias, Mariana. Pasamos al último paso de la guía de incidencia, el número 9, que es medir e informar sobre los resultados. Un problema que tenemos a menudo es que muchos defensores piensan que una vez que han realizado sus actividades ya se acabó la tarea y ya es el último paso y se olvidan de supervisar este progreso. ¿Nos puedes decir rápidamente por qué crees que esto es un error? Creo que es muy importante que midamos qué está pasando con nuestra campaña de comunicación, qué está pasando en este caso con el entorno escolar, a cuántas personas llegamos y sobre todo porque vamos a querer evaluar todo el trabajo que realizamos para mejorarlo y repetirlo. Quienes vivimos con diabetes hemos aprendido que ensayo y error en nuestro propio manejo, en nuestro propio estilo de vida, tiene un impacto que no es muchas veces medible fácilmente, ¿no? Lo pasamos por alto, pero en este caso las campañas tienen que medirse para poder mejorarse y trabajarse. Entonces tenemos que detallar e identificar las barreras y las áreas de oportunidad al mismo tiempo. Y por supuesto compartir la información con la Federación Internacional de Diabetes y con la comunidad para que nuestras campañas además puedan replicarse y no queden exclusivamente en nuestra área de dominio, sino que podamos además involucrar a otros activistas, a otros padres de familia, a otras escuelas y a otros medios de comunicación al mismo tiempo. Muchas gracias, Mariana. Y desde luego, como estabas diciendo, algo muy, muy, muy importante para la FID es que los defensores nos tengan al día de las actividades que realizan, porque para nosotros la única manera de saber cómo están funcionando las actividades en los países es si la gente nos informa. Entonces, si alguien realiza alguna actividad sobre KIDS, por favor, escribidnos, es muy importante para nosotros. Bueno, pues estos han sido los 9 pasos, así que pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Douglas. Gracias, Beatriz. Bien, entonces pasamos ahora a la fase de preguntas y respuestas. Existe un gran interés hemos visto un gran interés en el programa KIDS y trataremos de responder solo algunas preguntas por la premura del tiempo mediante la participación de nuestros importantes oradores. Tenemos aquí una pregunta. Le pido por favor que abran sus cámaras a todos nuestros oradores, Steffi, todos por favor. Y aquí tenemos una pregunta de Pablo que dice que quiere ser colaborador de la IDF y qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues hay 2 maneras de colaborar con la FID. Una de ellas sería a través del programa Jóvenes Líderes, por ejemplo, como Estefanía, como Bruno o como Diana. Este programa es un programa que funciona a través de los miembros de la FID. Es decir, nosotros solamente aceptamos nominaciones de asociaciones nacionales de diabetes que colaboran con la FID. Entonces, alguien que quisiera convertirse en un joven líder tendría que tener una relación estrecha con un miembro de la FID. Y cada 2 años abrimos el proceso de nominaciones, porque el programa YLD, el programa Jóvenes Líderes, funciona en cohortes de 2 años. Entonces, por ejemplo, Estefanía y Bruno hicieron hace tiempo sus 2 años y ahora se han convertido en mentores, pero luego tenemos a otras personas que sus 2 años están a punto de terminar este año y ahora hemos empezado con una nueva cohorte de YLD. El año pasado recibimos nominaciones para esta cohorte y para la nueva
solamente empezaremos a recibir nominaciones el año que viene. Así que invitamos a toda la gente que esté interesada en YLD en ir a la página web de la FID. Vamos a poner en el chat la dirección para la página de los jóvenes líderes. Allí pueden encontrar más información y si quieren también nos pueden mandar un email y les detallaremos el proceso con un poco más de detalle. La otra forma de colaborar con la FID es convertirse en un miembro de la red Blue Circle Voices, como Roxana o como Mariana. La red Blue Circle Voices es una red en la que la gente puede unirse en cualquier momento. Si recibimos una nominación o un interés, una expresión de interés de alguien que quisiera unirse hoy mismo, hablaríamos con esa persona y no tenemos que esperar a ningún momento en concreto. Para la red Blue Circle Voices estamos buscando a gente que viva con diabetes directamente o que, como Roxana, sea la principal cuidadora de una persona que vive con diabetes. Entonces, si están interesados en convertirse en un Blue Circle Voice, lo mismo pueden ir a la web de IDF o pueden enviarnos un mensaje y les contaremos más. Gracias, Bea. Marta Aranguiz nos dice, soy médica y tengo pacientes con diabetes. ¿Podría enviar información para asesorar sobre jóvenes líderes desde Argentina? Bien, bueno, voy a hablar desde lo personal, digamos, desde cuidar. En Argentina, en lo personal creo que no todos los jóvenes son jóvenes líderes, ¿no? Hay que pasar como un proceso de transformación en el que tenemos que aprender, tener herramientas, porque tenemos que saber qué decir, cómo decirlo, cómo movernos, cómo transmitir toda la información que hay. Desde Cuidar, que los invito a todos a conocer nuestra página web, que es www.cuidar.org, en nuestras redes sociales, @cuidardiabetes, en Instagram, Facebook, Twitter. Allí van a encontrar, por ejemplo, el programa de Jóvenes Líderes, donde lo que hacemos es capacitar a los jóvenes, como lo he hecho yo también por 2 años, donde damos herramientas no solo para la vida con diabetes, sino para la vida en general. Como decía antes, ¿no? Tener herramientas para manejarnos con nuestra diabetes, para poder manejarnos en estos ámbitos, ¿no? Hablar con personas que toman decisiones en nuestros países, para poder contactarnos con profesionales, con los famosos stakeholders que nos acompañan siempre. Entonces creo que lo importante, si tenemos jóvenes que quieren generar un cambio, como varios de los que estamos acá, bueno, tenemos que formar a esos jóvenes para que puedan hacerlo y sepan cómo hacerlo. Gracias, Steffi. Bueno, quizás Mariana nos puede ayudar un poquito con esta pregunta sobre cómo, si nos dicen si podríamos abundar un poco sobre los principales logros y retos que han enfrentado para implementar proyectos de educación similares a este. Creo que uno de los retos más importantes para implementar cualquier programa de educación es encontrar primero los canales adecuados para implementar esos programas. Como Estefanía ya ha mencionado varias veces, a través de las organizaciones locales es la forma más sencilla y más ágil que tenemos para hacerlo, porque podemos dar por hecho que primero tienen a las personas entrenadas y educadas en diabetes, a los expertos educadores en diabetes que van a ayudarnos en la creación de estos programas. Uno de las barreras más importantes con las que nos enfrentamos también es hacer llegar esta información a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión, y para eso necesitamos forzosamente trabajar en alianza. Somos mucho más fuertes cuando trabajamos juntos y a través de la Federación Internacional de Diabetes, si hay programas o campañas en las que podemos participar y podamos participar todos los involucrados, seguramente vamos a alcanzar el objetivo más rápido. Entonces, KIDS es solamente uno de los muchos programas en los que podemos trabajar. Una de las barreras también más importantes y muy importantes es crear una misma campaña para que todos podamos participar en la misma, puesto que cada país y cada ubicación tiene necesidades específicas muy particulares. Pero estos programas de la Federación Internacional de Diabetes e incluso programas que hace, por ejemplo, Cuidar, son programas en los que podemos sumarnos los demás y podemos hacer llegar el mensaje mucho más ágilmente y mucho más lejos, por mencionar algunas. Muchas gracias, Mariana. Tenemos muchísimos comentarios. Vamos a pasar a una última pregunta, que es ¿cómo se puede iniciar el programa KIDS para educar e identificar los niños con diabetes tipo 1? Quizás Bruno nos pueda ayudar con esa pregunta. ¿Cómo se puede iniciar el programa KIDS para educar e identificar a los niños con diabetes tipo 1? Bueno, es una pregunta en realidad que tiene 2 partes esa.
La primera es la identificación. Identificar a los niños con diabetes tipo 1 en Latinoamérica a nivel nacional, y no solo hablo de Uruguay, hablo de toda la región. Hay muy pocos datos sobre registros nacionales de personas con diabetes. Por lo tanto, aquí inclusive vendría otro trabajo de abogacía, que es la creación de registros nacionales en los países y en la región, que sería algo, un insumo muy favorable a futuro para poder profundizar en esto. Perdón. Y lo segundo, que es la implementación del programa KIDS, como les decía en la presentación más atrás, buscar socios estratégicos. En primer lugar, mi recomendación por la experiencia personal que tuvimos acá, la experiencia país, las direcciones nacionales escolares, acercarse a los decisores de las currículas escolares con personas capacitadas en diabetes, para generar un diálogo de intercambio con ellos y explicarle la importancia que tiene la implementación de información sobre la diabetes en la currícula escolar. Ese sería el primer paso, que como les decía, hay que tener paciencia, hay que reunirse varias veces y estar abierto al diálogo siempre para poder intercambiar. Muchas gracias, Bruno. Bueno, en nombre de la Federación Internacional de Diabetes, agradecemos a cada uno de ustedes su participación en este webinario, Niños y Diabetes en las Escuelas, cómo promover la educación y la prevención en el sistema educativo. Estamos avanzando. Hoy hemos dado un paso más para mejorar el entorno escolar de los niños y adolescentes con diabetes. Les animamos de nuevo a descargar la guía de incidencia política de KIDS, si no lo han hecho aún, y les recordamos de nuevo que este y muchos otros recursos de KIDS están disponibles en español en el enlace que aparece en sus pantallas en este momento. Es importante agradecer a Sanofi por su apoyo en este seminario o en este webinario y al programa KIDS. El enlace de la grabación del webinario será enviada por correo electrónico a todas las personas que se han inscrito. Además, se le pasará un certificado de participación a los que han estado participando mínimamente 1 hora 60 minutos. Y les pedimos que respondan al cuestionario del post-webinario para ayudar a la Federación Internacional de Diabetes a mejorar futuros eventos online. Envíenos cualquier pregunta que tenga sobre KIDS al correo electrónico kids@idf.org. Muchas gracias por su participación.